New York Times derrumba el mito del tren de Aragua. Una de las investigaciones que yo realicé y me llevó a tomar con mucho cuidado cualquier postura que yo asumiese sobre el Estado venezolano bajo el actual gobierno fue el del tren de Aragua. Para ello trabajé con varios exfuncionarios policiales, así como también exfuncionarios militares que conocen de la materia. Por sus diferentes cargos que ocuparon, estuvieron muy vinculados a los temas de la seguridad en Venezuela en esos momentos. Que por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis, pareciera que a algunos como que se les va el tiempo, ¿no? La línea de tiempo. Porque si a ver vamos, estos temas de Tren de Aragua y todos estos grupos tienen más de 10 años. De tal manera que muchos de esos delincuentes tendrían hoy en día una edad distinta a la que tenían cuando estuvieron en esas bandas. Pero una de las cosas importantes que yo detecté en ese momento y que varios funcionarios, todos los funcionarios con los cuales yo conversé coincidían, o exfuncionarios o exmilitares, coincidían, era que el Tren de Aragua no llegó a tener en su mejor momento más de 150 hombres. 150 hombres o mujeres, delincuentes. De tal manera que no había forma de que encajase la realidad de lo que fue el Tren de Aragua en el discurso del machadismo y del fascismo, de la oposición fascista, en decir que Venezuela estaba exportando, que el gobierno de nuestro país estaba exportando el Tren de Aragua porque ni que fuera una franquicia. Por otro lado, si bien es cierto, muchos delincuentes en nuestro país migraron y fueron a generar problemas en otros países, lo cierto es que en casos específicos como el Tren de Aragua y otras bandas organizadas, buena parte de esos delincuentes fueron dados de baja, como se le dice en el argot policial. Asimismo, muchos casos también fueron detenidos, están pagando condena, y bueno, algunos pocos que pueden considerarse tal vez un 10% migraron del país. De tal manera que ese número de delincuentes no pueden haber conformado esa franquicia internacional que han querido convertir el Tren de Aragua. Es cierto también que mucho chorito de corta uña en otros países para dárselas de duro se autoproclamaban Tren de Aragua cuando jamás en su vida ni siquiera habían vivido en el estado de Aragua. Incluso, a ver, se me había olvidado algún detalle interesante, la señora Machado en algún momento dijo que el Tren de Aragua lo conformaban 2 millones de delincuentes, que buena parte de ellos estaban en Estados Unidos, razón por la cual pues carajo, prácticamente cada uno de los venezolanos que estaban en ese país eran miembros del Tren de Aragua. Si vemos entonces a la migración a nivel general, de cada 3 venezolanos que estaban afuera, uno era miembro del Tren de Aragua. Es decir, si su familia con la cual usted migró, si conformaban 3 personas, probablemente su hijo o su esposa o su esposo eran miembros del Tren de Aragua. Si tenías algún tatuaje, eras miembro del Tren de Aragua. Todo este discurso, debemos recordarlo, lo impulsó esta oposición fascista, Leopoldo López, el señor Julio Borges fue muy insistente en esto, y sin duda alguna la señora María Machado. Pues bien, ¿a quién terminó haciéndole más daño este discurso? A los venezolanos que estaban en Estados Unidos, porque les sirvió a un liderazgo cargado de malas pasiones, un liderazgo formado en un país donde se creen dueños del mundo, para maltratar a una gente que en su momento incitó a migrar y que tal vez ellos pensaron que no se iban a ir a su país y terminaron migrando al norte, porque resulta que en los países del Grupo de Lima no encontraron el falso sueño que les narraron de un mundo distinto a Venezuela, aunque fuera cerca de casa. Es interesante, y voy a utilizar este material de Diosdado Cabello Rondón para que ustedes vean cómo hoy en día queda expuesta esta mentira, cómo ha quedado expuesta la mentira del cartel de los soles, de acuerdo al informe de la ONU, la Unión Europea, el propio comisionado que estuvo al frente durante varios años de la ONU-DD, un italiano, no recuerdo su nombre ahorita, como también el señor González, que fue miembro del gabinete de Donald Trump, era el encargado para el hemisferio occidental, y dijo que nunca en su vida vio ningún informe de inteligencia, y todos pasaban por su mano, todos los que tenían que ver de Venezuela, donde les hablara de un cartel de los soles. Y bueno, y lo último es el ex Boina Verde, miembro de la CIA, que confesó que eso había sido creado por la CIA incluso en los años 90. Es delicado porque yo no puedo pretender sumarme
a una oposición que quiere un cambio en mi país trabajando en base a esas mentiras. Si no lo haces electoralmente, no vengas a hacerlo por una vía diferente. Y si en Venezuela hubo fraude electoral, demuéstralo. Aquí en Venezuela, no en Macedonia del Norte ni en Panamá. Yo quiero ver las actas. Esas actas de la oposición, que yo soy opositor, aunque no voté por Edmundo, yo quiero ver esas actas aquí en Venezuela. ¿Quién autorizó a que la señora Machado se las llevara? Yo no la autoricé. Usted que votó por ella la autorizó. Entonces no exija nada porque no están en nuestro país. Y afuera no tiene valor. ¿A qué quieren? Que sabiendo entonces que esas actas pueden ser fraudulentas, vienen a Venezuela o vengan a Venezuela a invadirnos para buscar un cambio de régimen. No. A mí conmigo no cuenten para eso. El New York Times. Ahora sí lo creo, porque lo dijo el New York Times. Esta sí es gente seria. Pero nosotros tenemos aquí años diciéndolo. Y el mundo va a creer de los vínculos de la Sayona con el narcoterrorismo colombiano el día que lo saca el New York Times. Ahí lo van a creer. Y ustedes son terroristas. Así pasaron 4 meses en una prisión de El Salvador algunos venezolanos. En marzo, el gobierno estadounidense envió a más de 200 hombres venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Dijeron que les pusieron grilletes, los golpearon, les dispararon con balas de goma y les lanzaron gases lacrimógenos hasta que se desmayaron. Dijeron que los castigaron en un cuarto oscuro llamado La Isla. No es la tumba, ¿verdad? La tumba es la que ellos usan aquí en Venezuela. Gafo, ni siquiera saben lo que es eso. Ustedes son terroristas, recordó Edwin Meléndez, de 30 años, que le dijeron los funcionarios. Y añadieron, y a los terroristas se les tiene que tratar así. A los cuales la Sayona deben recordar que dijo que los manden a El Salvador. Deben recordarlo. Mejor que se vayan a El Salvador a esos cárceles en vez de Venezuela. Absolutamente. Utilizando una lista filtrada de los nombres, el Times descubrió que una parte relativamente pequeña de los hombres, alrededor del 13%, parecía tener una acusación o condena penal grave en alguna parte del mundo. Al final dice que ahí no hay nadie que estuviera vinculado al Tren de Aragua. Hay que creerle al New York Times, ¿oye? Entonces dicen la verdad.